Bienvenidos entonces a este seminario junto a Admiral Markets. Antes de dar inicio a esta revisión del trading en commodities, me gustaría recordarles que tenemos disponible para todos ustedes un canal de Telegram en donde ya tenemos 504 suscriptores. Enviamos y lanzamos comentarios, noticias de mercado, ideas, oportunidades de trading a diario. Por lo tanto, invitados todos a que puedan participar de este canal. Está abierto sin restricciones para todo el mundo. En algún minuto probablemente solamente va a quedar restringido para los clientes de Admiral, pero al minuto estamos en una marcha blanca, ya llevamos 2 semanas aproximadamente con este canal que la verdad ha tenido buen resultado. Hemos ya generado dos ideas de trading, una en el S&P 500 a comienzos de la semana, la cual alcanzaba su take profit. Y recientemente hemos comentado ya una nueva idea en euro dólar que busca posiciones de venta. Si bien al minuto se mantiene en un rango negativo aparentemente, si es que no me equivoco, tenemos todavía entonces un escenario en el cual proponemos una caída en el cruce euro frente al dólar. Pues bien, lo que nos convoca a esta jornada de día jueves 25 de febrero, trading en commodities, ventajas y desventajas. Mi nombre es Renato Campos, analista jefe de Admiral Markets para Chile y Latinoamérica. Y en esta oportunidad vamos a estar revisando algunos aspectos que vienen a ser importantes a la hora de transar en commodities y también algunas situaciones que uno debe estar pendiente. Son muchos los commodities que tenemos disponibles en nuestra plataforma o a disposición por parte de Admiral Markets para nuestros clientes, pero no todos finalmente tienden a ser una buena oportunidad para invertir y lo vamos a estar revisando dentro de algunos breves minutos. Pero quiero repasar algunos aspectos muy básicos de lo que es hacer trading en commodities y los commodities que pueden existir en nuestras plataformas o bien los commodities que existen en el mercado tradicional. Y estos son los de agricultura, los futuros de commodities, los de energía y metales. O sea, son 4 o 3 categorías que finalmente comprenden los commodities en términos generales, por lo que de alguna forma tenemos casi entre 11 y 15 commodities para poder transar en nuestra plataforma, buscar ideas de transacción y buscar ideas de trading, precisamente aprovechando los rumbos macroeconómicos, muchas veces también encausados por situaciones medioambientales, que ya lo vamos a estar revisando a continuación. Vamos a pasar a detallar cuáles son estos commodities, principalmente por cada uno de los puntos, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos, los vamos a ir comentando y luego de eso vamos a ir a revisar los detalles en cuanto a las especificaciones operativas que pueden tener los instrumentos, los commodities en cuanto a swap, cobros de spread, márgenes que se requieren para sus transacciones y así una serie de datos que hay que estar considerando en este tipo de instrumentos que son parte de la plataforma de Admiral Markets, la MT5. Pues bien, dentro de los commodities en agricultura vamos a encontrar siempre, o en la mayoría de los casos, vamos a encontrar los que ustedes tienen en pantalla y aunque les pueda llamar la atención, sí, el jugo de naranja se cotiza en la bolsa de Chicago y se transa finalmente. Tenemos café arábico, cocoa, algodón, jugo de naranja, robusta, que es otra especie, otro futuro de café, azúcar y azúcar blanca. Son 7 commodities que tenemos disponibles en el formato de agricultura o los agriculture's commodities. Son aquellos que finalmente tienen la representación o que están finalmente cotizando en nuestra plataforma constantemente. Ahora, ¿cuáles son los detalles de los commodities en términos generales que los vamos a poder ver también, no tan solo en los commodities de agricultura, sino que en los metales, como también, por supuesto, en los de energía? Los commodities, más allá de la producción, porque sabemos que son materias primas, eso es la traducción de commodities, son materias primas, por lo tanto es el primer elemento para poder desarrollar cosas. Por lo tanto, constantemente tienen demanda a nivel mundial. En algunos casos pueden tener mayor demanda, menor demanda, y esto es considerando, por supuesto, los efectos económicos a nivel mundial o de las economías mandantes o demandantes de estos productos. Como por ejemplo, si me toca hablar de algo puntual en el cobre, en Chile, si bien es un metal,
Es uno de los instrumentos más cotizados a nivel mundial debido a que todos los productos que nosotros consumimos, que la gente consume, conllevan o tienen al menos partes en cobre o en material hechos en cobre, ya sea por los conductores, los motores eléctricos, los cables, eh, aislación en muchos casos. También al día de hoy se está utilizando cobre para poder prevenir el contagio del coronavirus en superficie, ya que logra aislar la adherencia de los virus o de las bacterias en superficie. Por lo tanto, se pueden utilizar en distintas cosas y ahí es donde la cultura o bien el desarrollo de estos productos o bien de las economías va entregándole o bien va brindando mayor demanda, como también, por ejemplo, pueden ser las baterías de litio o puede ser el cobre precisamente, en un mercado que está totalmente o que va en alza, producto de la fabricación y la implementación de autos eléctricos, no tan solo en Estados Unidos, sino que a nivel mundial, lo que precisamente proyecta o bien nos obliga a proyectar una mayor demanda de estos commodities o de estas materias primas en el futuro. Ahora, es por eso que nosotros no podemos dejar pasar por alto qué es lo que ocurre a nivel económico y a nivel mundial. Los commodities son parte de una red de oferta y demanda constantemente. Es como si yo me dedicara a vender pan, tuviera una panadería y yo tengo que tener un producto, una materia prima, que es la harina, o que finalmente se transforma en pan. Y pensemos que mi materia prima es el pan. Por lo tanto, yo tengo que producir o extraer este pan de alguna forma, tengo que crearlo, tengo que procesarlo, tengo que tenerlo disponible en mis góndolas de oferta al cliente, para que así la demanda del barrio, de la gente que va a consumir mi pan, pueda obviamente adquirir ese producto. Entonces, finalmente, ante la capacidad de oferta y demanda que pueda tener el mercado, ya sea porque yo produzco más y existe una mayor demanda, por supuesto, entonces se traduce en un escenario optimista. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que yo hago es cumplir con las demandas de la gente y obviamente se genera un intercambio. A mí me pagan por el producto, por lo tanto yo puedo marginar más, o no es que margine más, pero sí obtengo mayores beneficios finalmente por la cantidad de productos o de panes que yo logro vender en un día, en un mes, en un trimestre o anualmente. Pero ¿qué sucede si el entorno económico del barrio, del lugar donde yo tengo mi panadería, decae? Probablemente se traduce en que han existido una alta desempleabilidad, aumentan los desempleos en el barrio, producto de que la gente o el entorno económico no es positivo. Tal vez a lo mejor llegó competencia al mercado y tenemos que ya tengo otra panadería muy cerca que también está cubriendo la demanda de la gente y probablemente entregan un mejor servicio. Entonces se producen escenarios en los cuales hay una mayor demanda o la demanda se mantiene, pero mi oferta se tiene que limitar porque no tengo la capacidad a nivel de mercado de poder cumplir con la demanda que viene hacia mi negocio. Entonces, finalmente todo radica o todo decae o todo decanta en la oferta y demanda que puedan existir en estos instrumentos y por lo tanto hay que estar muy pendiente de la oferta y demanda que pueda existir en estas materias primas, no tan solo las de agricultura, sino que los de energía, como también los metales. La relación oferta y demanda es la más importante a la hora de analizar o a la hora de tener en consideración los vaivenes del mercado, la valorización de estos instrumentos y por supuesto cómo es que otros detalles también van a afectar, no tan solo la oferta y demanda de la gente, sino que también condiciones económicas, como ya lo indicábamos, y circunstancias también climáticas. Ocurre que para los commodities, por ejemplo, la agricultura o los commodities o las materias primas de agricultura, se traducen en que son productos, son procesos largos de cosecha o bien de plantaciones, luego de eso de cosechas y que tienen que pasar por muchos procesos que están o que estamos expuestos o que están expuestos a los cambios climáticos que puedan existir en el día a día. Pensemos tal vez como por ejemplo en el cultivo de jugo de naranja. El jugo de naranja o las naranjas, los naranjos se ven favorecidos tal vez por altas temperaturas o temperaturas obviamente ideales de 25 grados promedio tal vez en los sectores en donde se cosechan o bien se producen esta materia prima. Eh,
y por lo tanto hay que tener condiciones ideales para poder obviamente extraer la mejor naranja posible y así venderla de mejor forma. Ahora, ¿qué sucede si es que en el periodo que nosotros estamos previos a cosechar, llega por supuesto un frente climático, llueve mucho, existen heladas o bien caen heladas sobre el sector? Eso por supuesto puede que perjudique la producción o la cosecha de mis naranjas o de las naranjas, por lo tanto mi oferta se va a ver limitada, las expectativas de venta pueden disminuir, por lo tanto eso afecta en la valorización que el mercado le da a este commodity precisamente. No tan solo al commodity, sino que también pasa a suceder que los precios aumentan porque ya tenemos una menor cantidad o menor stock de producción del jugo de naranja o de naranjas para el mercado. Por lo tanto, al tener una menor producción, lo que se hace es que como tenemos menos cantidad, los productores tienen que salir a marginar más porque ha costado más sacar adelante este producto. Han tenido que a lo mejor demandar o bien gastar más dinero en poder controlar las heladas, controlar la lluvia, mitigar todos estos efectos negativos. Por lo tanto, todo lo invertido en la naranja se traspasa finalmente, o en el jugo de naranja se traspasa al consumidor o bien al consumidor final y a toda la cadena de consumidores. Por lo que entonces todos estos efectos climáticos también tienden a afectar. Ahora, no tan solo, por ejemplo, en los commodities de agricultura pueden afectar las condiciones climáticas, sino que también pueden afectar en la producción de petróleo, por ejemplo, en las reservas de petróleo o, por ejemplo, en los metales, que muchas veces sucede que por tormentas se tienen que cerrar plantas productoras o refinerías de petróleo o plantas exportadoras o situaciones que también, tan solo por tormentas, sino que por embates sísmicos pueden provocar también defectos sobre la producción. Por lo tanto, eso hace que disminuya finalmente la oferta de petróleo, por lo tanto, aumenta también la valorización en el mercado si es que también la demanda se mantiene. Ahora, pueden ocurrir efectos también interesantes, como lo fue de inicios de año 2020 a raíz del coronavirus, en donde un efecto puntual, pandémico, o bien este escenario pandémico, afectó entonces en ese minuto el desarrollo de la vía tradicional, de la vía común. Por lo tanto, ya la gente no se desplazaba en autos a sus trabajos, sino que se quedaba en sus casas. Eh, Se limitó también entonces el transporte interregional entre países, despacho de productos y así una serie de disminuciones en la producción o bien en la demanda de petróleo. Por lo tanto, este escenario de contracción económica y de menor demanda de petróleo producto del coronavirus, de los confinamientos, etcétera, obligó a que los productores finalmente tuvieran o se acumularan muchas reservas de petróleo. Por lo tanto, al acumularse reservas de petróleo y al disminuir la demanda del público, de la gente, del mercado, hizo que el petróleo llegase a registrar valores incluso negativos en su futuro. O sea que la gente, aquellos que eran sostenedores de petróleo, de barriles de petróleo, pagaba para tener esos barriles o sea, para deshacerse de esos barriles de petróleo finalmente. Ellos finalmente tenían que pagar. Voy a darles un ejemplo muy burdo de lo que puede ser esta situación o de lo que ocurrió con el petróleo el año recién pasado cuando llegó a cotizar en negativo. Por ejemplo, y es muy burdo la verdad, creo que hasta me da vergüenza decirlo de esta forma, pero creo que lo vamos a entender todos si es que lo explico de esta manera. Pongámonos en la situación de que yo vivo en mi casa o me voy a juntar con unos amigos eh, y este amigo me dice, Renato, ¿sabes qué? Voy a organizar una fiesta en mi casa, solamente hombres, o podemos hacer también, no sé, una ocasión de solo mujeres y traen, bueno, en este caso hombres, eh, y vamos a tener prostitutas, digámoslo de esa forma, para que lo entendamos de alguna forma y muy sencillo todo esto. Entonces, ya, yo voy y digo, bueno, ya vamos a este encuentro, ningún problema, etcétera. Eh, yo le pregunto a este amigo, oye, ¿y tu señora qué pasa? Insisto, es un ejemplo asqueroso, a mí me parece asqueroso, pero creo que lo vamos a entender muy bien. Yo le digo, oye, pero ¿y tu señora? ¿Qué pasa con tu señora? ¿Qué dice? No, ella está de vacaciones, se fue un par de días con unas amigas no sé, al Caribe. Y le digo, ya, bueno, perfecto, ningún problema. Pasan los días y se acerca entonces la fecha
y me llama un día antes del encuentro, me llama mi amigo y me dice, uy, se cancela todo porque mi señora me dice que llega antes, llega mañana mismo, llega mañana viernes, por ejemplo. Uy, yo le digo, listo, ningún problema. ¿Y qué vas a hacer con las señoritas? Le digo yo, con estas profesionales. Me dice, oh, no lo sé, la verdad que estoy muy complicado. Eh, que no sé, llamé incluso al proxeneta o a la persona que hizo el contacto y me dice que no las puede recibir en su casa porque cerró el negocio ese fin de semana, por lo tanto no puedo devolver, no puedo devolver entre comillas, por favor, entendamos un poco el contexto para que no se malentienda todo lo que estoy comentando. Pero él dice, pucha, no las puedo devolver o no puedo cancelar la orden de trabajo porque la persona que me hizo el contacto no las puede recibir porque está fuera del país, no las puede albergar, etcétera. Entonces las tengo que tener en mi casa, me dice mi amigo. Yo le digo, pero entonces, ¿qué vas a hacer? No sé. Y él me dice, voy a tener que pagar para que alguien las reciba finalmente. Las reciba. Y ahí está el concepto. O sea que él eh, tiene un producto en su casa, por decirlo de alguna forma, tiene un producto en su casa que necesita deshacerse, pero nadie quiere recibirlo. Nadie quiere recibir este producto, ni siquiera el proxeneta, ni nosotros como amigos, obviamente nos queremos hacer cargo del cacho o del problema que está teniendo él. Entonces él lo que hace o determina es que tiene que pagar finalmente para poder devolver a este producto, a estas señoritas que van a cumplir su trabajo. Entonces, lo que pasa con el petróleo, sucedió en ese minuto, sucedió lo mismo, que en ese entonces se cumplía un cambio de contrato, le llegaron los productores de petróleo y le decían, oye, tenemos que hacer el cambio de contrato, o sea, se va a cumplir la fecha se va a vencer el contrato, entonces nosotros te tenemos que pasar los barriles de petróleo. Y las personas que habían comprado estos contratos de futuro de petróleo, no tenían lugar donde tener los barriles de petróleo en su casa, no tenían lugar ni en su terreno ni en ninguna parte, no había sitio para tener estos barriles de petróleo porque los que ya tenían no los habían podido vender porque no existía demanda, el mercado se había paralizado por completo, por lo tanto no tenían demanda y no tenían la capacidad de recibir entonces este nuevo cargamento de barriles de petróleo. Entonces la valorización cayó a tal nivel que pasó a cotizar en negativo, que se traduce entonces que cuando llegó a menos $40, por ejemplo, las personas que tenían barriles de petróleo tenían que estar pagando $40 para que el productor o la persona que estaba dándole o dejándole los barriles de petróleo no se los dejara y se los quedara. O sea que perdió finalmente plata, perdió lo que pagó en un inicio y tuvo que pagarle $40 extra por barril de petróleo para que no le dejara los barriles en su casa porque no tenía espacio para dejarlo. Eh, Más o menos eso es un poco lo que quería explicar. Disculpen, me perdí. Estaba revisando un pequeño mensaje que me había llegado de la oficina. Por lo tanto, se da ese tipo de situaciones con los commodities en entornos críticos a nivel económico, en donde los futuros nos pueden jugar malas pasadas. Son productos que son complejos de entender, son complejos también de poder llevar a cabo, de poder generar transacciones en esto, sobre todo en el mercado de futuros tradicionales, cuando hay barriles de petróleo reales de por medio. Pero cuando nosotros transamos estos barriles de petróleo o los futuros, finalmente la valorización de los barriles de petróleo, tienden a haber grados de menor complejidad, pero sí hay que entender hay que entender el negocio como si finalmente nosotros estuviéramos comprando y vendiendo barriles de petróleo de verdad o contratos de barriles de petróleo o futuros de contratos de barriles de petróleo. Por lo tanto, es complejo el poder transar commodities de energía, de agricultura o metales. Sí, es complejo, tiene un grado de complejidad importante, como también tiene requisitos importantes a la hora de invertir en aquello. Porque no tan solo
debemos entender que existen algunos parámetros tanto externos como el comportamiento económico, las expectativas del mercado, como lo pueden haber en todos los instrumentos, apetito por el riesgo, disminución de apetito por el riesgo, efectos climáticos, como también pueden haber efectos en donde miembros o agrupaciones, por ejemplo, los miembros OPEC, o los miembros OPEP en español, la Organización de Países Productores de Petróleo, eh, también pueden dar cambios en las estructuras, en la producción y en la oferta finalmente de petróleo. Entonces, estos ajustes que realizan esta agrupación o organización de países productores nos puede llegar a decir en algún minuto, ok, ante la caída en la demanda mundial, nosotros nos comprometemos a disminuir la capacidad de producción con el fin de buscar un equilibrio entre la oferta y la demanda, o sea, entre la cantidad de producto que nosotros podemos llegar a vender o a producir frente a la demanda que ha disminuido o ha aumentado en el tiempo. Entonces esto puede ser considerado como positivo o negativo porque lo que se hace es buscar un equilibrio en los precios, que finalmente la volatilidad en los instrumentos tiende a disminuir y tiende a tener un comportamiento mucho más adecuado o más en línea con el desarrollo de los mercados finalmente. Es por eso entonces que al situarnos o al considerar efectos como tal, es donde el mercado tiene que considerar, o nosotros como traders tenemos que considerar múltiples variables, y ahí es donde entra otra desventaja. No tan solo estar pendiente de las cifras macroeconómicas, de las cifras de producción, tenemos que estar pendientes de las proyecciones climáticas, meteorológicas, los pronósticos meteorológicos, sobre todo, por ejemplo, cuando en el Golfo de México existen tornados, o las condiciones climáticas son adversas, se tienen que paralizar la producción. Entonces son ciertas estimaciones que uno tiende a hacer mucho más a futuro. El operar o bien el transar con commodities, si bien nos permite también hacer trading, o sea, comprar y vender en el corto plazo, creo que se ajusta mucho más a inversiones de largo plazo, pensando en ciclos económicos, pensando en situaciones climáticas que puedan afectar a los precios de las materias primas, y así sucesivamente con diversas situaciones. Como ya les comentaba también, no tan solo en términos del commodities o materias primas energéticas, son las que nos resultan mostrar ciertos elementos importantes o bien considerar elementos externos. Por ejemplo, en el cobre pueden suceder situaciones como tal, o en la producción de metales, finalmente la extracción de metales pueden suceder, en donde, por ejemplo, las cuarentenas han paralizado líneas de producción, líneas de extracción, han significado, se han traducido en que finalmente la oferta de estos productos tienden a disminuir. Entonces, cuando disminuye la oferta en algún minuto, como lo pudo haber sido a mediados del año pasado, del año 2020, y ante la creciente expectativa de demanda futuro que puede llegar a tener una economía, por ejemplo, China, que es uno de los principales consumidores de metales o de cobre finalmente en el mundo, ante las expectativas de crecimiento a raíz de la inyección económica que implementa el Banco Central de China, se traduce entonces en elementos importantes a considerar, en donde las expectativas de demanda aumentan, la oferta disminuye, por lo tanto podemos ver o bien podemos responder o dar una respuesta de por qué el precio del cobre el día de hoy alcanza los 4,3 dólares la libra, muy próximos a registrar nuevos máximos históricos. Así es como también otros commodities se indexan, como por ejemplo el oro se indexa a datos de inflación, ya que debemos entender en algún minuto que todos estos metales, o bien todos los commodities, o la mayoría de los commodities, en algún minuto estuvieron indexados a economías o a la valorización de las monedas como reservas. Tanto el cobre como el oro fueron instrumentos o bien fueron materias primas que estuvieron indexadas a economías y fueron las reservas importantes para poder brindar entonces un sustento económico o bien un respaldo. A partir de la crisis del año 1929, de la Gran Depresión, cuando comenzaron a surgir el desarrollo de los bancos centrales, el patrón oro, el patrón cobre, se rompe absolutamente, en donde finalmente lo que le brinda el respaldo a las economías o le brinda el respaldo a las monedas viene a ser en grados de inflación y en grados del comportamiento económico de cada una de esas economías, valga la redundancia. Ya sea el Producto Interno Bruto, la inflación que lo indicábamos, son los elementos al día de hoy que son importantes o son considerados por los bancos centrales, o al menos la mayoría de los bancos centrales, para lograr una estabilización o una estabilidad en los precios y, por supuesto, en la valorización de su moneda.
El oro al día de hoy es considerado como una moneda o un instrumento, no moneda, sino que un instrumento de tipo refugio, ya que no depende de un banco central o de una economía para entregarle un valor, sino que depende mucho de la oferta y demanda. Es un instrumento que es finito, al igual que la mayoría de los commodities en el mundo. Por lo tanto, hay una capacidad limitada de este instrumento y siempre tiende a apreciarse a lo largo de los años o a lo largo del tiempo, en donde elementos puntuales como aumentos de inflación o disminuciones en la inflación afectan en la cotización del oro. Como sabemos y como lo comentaba recientemente, el oro no depende de un banco central, no depende de la valorización que le pueda entregar una economía a este instrumento, sino que depende muy bien de la oferta y demanda que el mercado le pueda otorgar. Y esta oferta y demanda ha dicho y ha considerado que finalmente los cambios en la inflación, ya sea de una economía u otra, o la economía mundial, pueden afectar o bien pueden significar y se traducen en que el oro forma parte de una estructura en donde sirve como refugio para los inversionistas. Al minuto de haber una mayor inflación, como sabemos que el oro, la cantidad de oro disponible o bien la cantidad de oro que se transa o que está de oferta en el mercado no cambia, su valor tiende a aumentar finalmente porque los inversionistas lo que hacen es buscar una inversión mucho más segura. Por eso es que el año pasado el oro pasó de cotizar de los 1.700 hasta los $2.000 prácticamente en su cotización. Al día de hoy en torno a los 1.860, 1.800 o por debajo de los $1.860 la onza, cotiza el metal precioso. Un escenario en el cual la inflación viene marcando la pauta o las expectativas de mayor inflación producto de los estímulos económicos que han implementado los bancos centrales inciden en la valorización de estos commodities. Ahora, viene a haber una parte muy importante y que aquí es donde la mayoría de la gente se confunde y bien no entiende muchas veces las tablas de parámetros que los commodities nos requieren o que requieren para poder ser transados. Primero que todo, lo más importante es la cantidad o el margen que nos pide la plataforma o bien el broker para poder transar estos commodities. En el caso del WTI, un 1% de margen es el requerido, comisión cero. El símbolo que nosotros tenemos disponible en la plataforma es crude oil, pero es para el WTI. El mínimo de spread en dólares que podemos observar va a ser de 0,03. El típico es prácticamente el mismo, de 0,03. Los límites de stop no existen, no hay límites para poder o situar stop en nuestras plataformas, en nuestras transacciones. Swap, tanto para posiciones largas, es de menos 19,6 puntos versus para posiciones cortas es de menos 18,01. Mientras que se aplica 3 días, cada 3 días se aplica un swap que por lo general se cobra los días viernes al cierre de mercado. Los movimientos de tick de mercado son de 0,01, que es la última variación de la valorización del commodity. Y por otro lado, la cantidad de barriles que se mueve por lote son 100. O sea, por cada lote que nosotros compramos o vendemos en el mercado va a responder a 100 barriles de petróleo. El mínimo de contrato en la magnitud de contratos en lote es de 0,1, la máxima es de 100, o sea que nosotros podemos llegar a comprar 100 lotes o vender 100 lotes o comprar o vender 0,1 lotes. Contratos o los pasos de contrato es de 0,1 lotes. El valor del PIB va a ser por contrato, va a ser de $1. Mínimo para el apalancamiento, el cruce del apalancamiento, la cobertura va a ser de 0,5%, disponible en nuestra plataforma MT, en la MetaTrader 5, y también nos especifica los tiempos de cotización, que cotiza desde las 1 de la mañana hasta las 23:59 de lunes a viernes y tiene un premercado con un margen hasta o desde las 11 de la noche en Estados Unidos, al horario de Estados Unidos finalmente, o al horario de Europa, que puede representar en todos estos ejemplos. Ahora, vienen a ser puntos importantes, pero creo yo que la plataforma al día de hoy, la MT5, gracias al Supreme Edition, la calificación o bien la facilidad que nos da la Supreme Edition, fácilmente nos ayuda a controlar y viene a transar estos commodities gracias a que nos entrega los riesgos máximos en términos de porcentaje, etcétera, que lo vamos a estar revisando en un próximo seminario. Y al revisar en la plataforma la MT5, podemos ir a mirar, por ejemplo, la valorización de los instrumentos al día de hoy.
y aquí es donde voy a explicar un poco qué es lo que ha ocurrido con el oro durante los últimos 12 meses, es finalmente lo que nosotros comentábamos, explicábamos a raíz de la valorización que el mercado le da, producto de las expectativas de inflación o mayor inflación que el mercado puede llegar a considerar, producto, valga la redundancia, de los estímulos económicos que ha llegado a implementar, que ha llevado a implementar la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y así como el resto de los bancos centrales a nivel mundial. Por lo tanto, las tendencias o bien el impulso alcista que el mercado logra diariamente es un impulso claramente alcista que permite o que bien que marca una secuencia positiva a lo largo del tiempo, en donde el impulso que desarrolla desde el año 2019 más importante durante el último año, durante el 2020, un impulso totalmente alcista, ha venido especulando o bien ha venido desarrollando un escenario totalmente positivo de acuerdo a las expectativas de inflación. Recordando que el oro reacciona ante estas situaciones o ante expectativas de inflación que el mercado pueda tener, no tan solo para Estados Unidos, sino que para la economía mundial en términos general. Así como el oro cotiza, por ejemplo, al día de hoy en torno a los $1.775, $60 más abajo de lo que comentamos, o sea, $100 más abajo de lo que comentábamos recientemente. El mercado parece entonces proyectar un escenario en donde los precios se mantienen muy expectantes a la situación actual, que es lo que está ocurriendo en términos de definiciones y expectativas de inflación, pero marcando toda una pauta bajista. ¿Por qué? Porque en definitiva el mercado del año pasado lo que hacía, producto o después de la implementación de estímulos monetarios, el mercado por supuesto lo que hizo fue descontar un escenario de alta inflación. Luego de eso, cuando a partir de julio comenzábamos a revisar que las cifras de inflación no aumentaban, por supuesto que el oro, como ya había descontado un escenario de alta inflación, comenzaba a retroceder porque dicen, ok, si nosotros descontamos un escenario de alta inflación, y al día de hoy no hay inflación, tenemos que entonces tomar beneficios de lo que está pasando, pero con cautela, porque seguimos creyendo que puede haber un escenario de alta inflación en el futuro. Pero al día de hoy lo que hace el mercado, como ya les comentaba, comienza todo un proceso bajista en una secuencia de máximos y mínimos decrecientes a lo largo del tiempo, que pretende buscar niveles de soporte, niveles estructurales para dar a lo mejor un nuevo orden a la cotización del metal, buscando por supuesto estas expectativas de mayor inflación. Lo que ha ocurrido durante las últimas horas de transacción, producto del reporte de Producto Interno Bruto de forma preliminar en Estados Unidos, que fue de un 4,1%, respondiendo un poco a las expectativas del mercado en términos de crecimiento mayor al reporte previo mostrado, que fue un 4%, o bien al reporte del tercer trimestre, deja en evidencia todavía un escenario relativamente positivo para Estados Unidos y en donde las nuevas peticiones de subsidios disminuyen esta semana, en donde comenzamos entonces a ver cierta mejora o cierta mejora progresiva en el comportamiento macroeconómico o bien económico de Estados Unidos puntualmente. Es por eso que los bonos del Tesoro han tendido a aumentar su valorización o bien su rendimiento, dejando entrever o bien que el mercado espera mayores grados de inflación a futuro a pesar del desarrollo económico o bien comportamiento económico de Estados Unidos, esperando también situaciones como el paquete fiscal que se aproxima para ya a la mediados de marzo, en donde se espera que Joe Biden ponga su firma en el proyecto de ley y logre implementar este nuevo paquete fiscal. Por lo tanto, este paquete fiscal que finalmente se traduce en dinero, mayor disponibilidad de dinero en el mercado, aumentan las proyecciones de inflación en Estados Unidos, como también, no tan solo en Estados Unidos, sino que el mercado entero, el mundo entero, ha descontado un grado de inflación mucho mayor producto de la continua necesidad o continua necesidad de estímulos económicos en las distintas economías. Por lo tanto, al ver esta situación es donde el mercado comienza a encontrar niveles de soporte relativamente importantes para en la zona de los 1.770, $1.770 la onza, para posiblemente comenzar a ver cierto movimiento alcista a partir de estos niveles o buscar una caída, una perforación de esto para aproximarse o esperar entonces nuevos escenarios inflacionarios que permitan entonces ver una recuperación o viene un salto positivo en la cotización del oro puntualmente. En términos de los commodities, como por ejemplo el petróleo, que viene cotizando el día de hoy en torno a los $63 la libra, un salto, la verdad, que vertiginoso durante los últimos meses, una recuperación muy importante. Si bien en la plataforma aquí no se logra ver los niveles negativos que logró alcanzar el petróleo WTI,
hay una recuperación más que importante, ya prácticamente recuperen un 100% del rendimiento que está presentando el petróleo que mostraba de cara al año 2020 o los primeros días del año 2020 antes de conocer los primeros efectos negativos de la pandemia. Por lo tanto, este escenario ya está totalmente recuperado, la economía parece dar o descontar un escenario muy positivo, pero sí alcanzamos niveles de resistencia importantes que pueden llegar a ser considerados en el corto plazo por el mercado, como lo son las franjas que estoy mencionando a continuación, en torno a los 63, 60 dólares aproximadamente, por lo cual no podemos dejar pasar por alto esta zona. Esta zona que puede significar y traducirse en descensos de corto plazo para el petróleo o ver un nuevo salto alcista para la cotización de acuerdo a las tendencias de largo plazo que este commodity viene dibujando durante los últimos años y la última década puntualmente. Pues bien, estimados, me gustaría saber si tienen preguntas con respecto a lo que hemos comentado. Siempre buscamos ir ahondando en temas como esto de forma básica, de hacer obviamente una revisión de lo que pueden ser los commodities a aquellos que no tengan mucho conocimiento, ya que siempre recordarles que nuestros seminarios que brindamos los lunes, los miércoles y los viernes, donde hacemos trading en vivo, vamos haciendo comentarios mucho más detallados de lo que significan cada commodity o cómo los commodities van siendo afectados, cómo otros instrumentos van siendo afectados por las contingencias económicas o bien por el desarrollo de la economía mundial. Vamos a ver si tenemos alguna consulta, algún comentario que tengan los participantes esta tarde. Aparentemente no tenemos dudas de los participantes. Pues bien, estimados, la verdad que en esta breve revisión de las ventajas y desventajas de transar o hacer trading en commodities, en donde hemos visto cuáles son los tipos de commodities que tenemos disponibles en la plataforma, la volatilidad que estos pueden representar y que pueden mostrar a diario son un atractivo para poder hacer trading, para poder hacer transacciones de corto plazo, pero también hay que estar muy pendiente de estas situaciones, particularmente como lo pueden ser los cambios de contrato, los vencimientos de contrato que son cada 3 meses, los swaps que se cobran en estos cambios de contrato, que ya los estaremos explicando en un seminario más adelante. Todos estos detalles que van siendo importantes y que son más difíciles de poder entender van a ser parte de nuestro desarrollo, de nuestros seminarios durante el mes de marzo, en donde ya vamos a estar adentrándonos en materia o bien en conocimientos mucho más acabados, mucho más detallados de los instrumentos que ustedes pueden transar o no en el día a día en su plataforma MT5. Nos pregunta Carlos si podemos revisar el petróleo Ecopetrol y su relación con el peso colombiano. Carlos, ¿te parece si lo revisamos mañana por la mañana en nuestro seminario de cierre de mercados? Yo me comprometo a revisarlo mañana por la mañana y lo revisamos en vivo. Tú me recuerdas simplemente y lo revisamos en vivo y en directo para estar mirando su comportamiento en el mercado. Pues bien, ahí nos dice Carlos, listo, mañana lo vemos entonces. Pues bien, estimados, los dejo entonces a las 9 de la mañana hora de Nueva York, a las 11 de la mañana hora de Chile, que eso si no me equivoco en Colombia deben ser las 9 de la mañana también, y se pueden registrar y suscribir en nuestro sitio web, acá en la sección de webinars, en admiralmarkets.com/latam, la sección de webinars. Y acá va a estar entonces disponible para registrarse en el cierre semanal de los mercados. Mañana por la mañana, como bien les aparece, acá al menos a mí, a las 11 de la mañana, de 11 a 12 de la mañana hora de Chile, de 9 a 10 en horario de Estados Unidos y, como bien decía, posiblemente 9 a 10 también en horario de Colombia. Muchas gracias por su participación entonces. Nos vemos mañana en un nuevo seminario y cerrando ya la semana, una semana vertiginosa para los mercados y por supuesto estar revisando cuáles son las principales oportunidades de trading para la jornada y para lo que puedan ser los próximos días de transacción o la primera semana de marzo. Que tengan una excelente tarde, nos vemos y un placer poder contar entonces con su presencia.